Bienvenidos amigos a Sueiro Directo. Hoy tenemos como invitado para plática a Ender Vega, uno de los mejores productores que tiene Puerto Rico. Ender, ¿cómo estás? Gracias por esa introducción. Y gusto en estar aquí contigo. Bueno, Sueiro. no es para menos. Más adelante vamos a estar hablando de cómo tú has cambiado el panorama artístico en Puerto Rico con las grandes proezas que has hecho recientemente. Pero como todos los invitados de Sueiro Directo, vamos a comenzar por tu niñez. Cuéntame algo de eso. Soy natural de Vega Alta, del mismo pueblo de Fiera La Vega. Ajá. Que hay historia con Fiera La Vega. Mucha historia. Mis hermanitos de crianza. Mis papás todavía están allí, gracias a Dios, en la misma casa donde yo me crié. Estudié en la escuela Maestro Ladí de Vega Alta. Maestro Ladí, la superior de Vega Alta. Me gradué de ahí de high school. Escuela pública. Estudié escuela pública toda mi vida. ¿Y para dónde tú pensabas que tú ibas cuando estabas en high school? ¿Cuál iba a ser tu profesión? Siempre supe que yo iba a estar en negocio. Siempre supe que iba a estar en la profesión del negocio, en algo de negocio. Siempre me gustaban los negocios, siempre me gustaban las ventas. Yo siempre fui un relacionista público en high school, o sea, siempre okay. un people's person, tú sabes, siempre sabía que iba a ir por esa línea. Pero el entertainment, ¿tenías alguna inclinación por el entertainment ya? Sí, me gustaba el entertainment. Una anécdota bien interesante para mí, a nivel personal, es que a veces uno de chamaco hace cosas y no se imagina que de grande lo va a hacer de verdad. Y pues el grupo Fiera La Vega, su guitarrista Ricky Laureano y yo éramos muy buenos amigos desde intermedia, high school. Y empezamos a tocar dos instrumentos. A él le gustaba la guitarra y a mí me gustaba el bajo. Entonces, pero él era el verdadero músico. Y él me dijo, yo voy a coger clase de guitarra. Pues yo empecé a coger clase de bajo, pero no me iba a quedar fuera. El pana mío, cogíamos carro público en la número 2, llegábamos a Santurce y ahí nos apuntamos en unas clases de música. Y él con su guitarra, pero él ya rápido empezó a tocar bien y yo en los mismos tonos. Luego practicábamos en la casa y pues, siguió la cosa hasta que yo me di cuenta que yo no iba a ser músico. Yo me di cuenta que yo lo que quería, pues entonces yo le decía a él cómo había que hacer las cosas. Yo digo, yo voy a terminar siendo manager tuyo cuando tú estés pegado. Y en high school, pues él montó una banda, se llamaba Fright Night. Fright Night. Era heavy metal lo que éramos para ese tiempo. Okay. Y él montó esa banda. ¿Qué año más o menos era? Bueno, eso fue, nos graduamos de high school en 87, pues piensa que eso fue 86, 87. Y Tito Augel, pues él estudiaba en Vega Baja. Es de Vega Alta igual, pero él estudiaba en un colegio privado en Vega Baja. Y él por allá pues montó su banda también. Entonces yo era el manager de esa banda, de Ricky, de Friday Night. Dijimos, vamos a hacer un concierto. Hicimos en la cancha bajo techo un concierto. Yo produje, mi primer concierto que yo produje fue ahí, en el 86. Wow. En la cancha bajo techo, éramos high schooler. ¿Y fue un éxito? Y fue bueno, invitamos a la banda de Tito. Ahí era como un versus. En la banda de Tito Augel, él era cantante y guitarrista. Y él era segunda guitarra y su primera guitarra era Bernie Williams, el pelotero. Bernie Williams, que estudió en la Yankees. Libre. Estudió en la Libre. Bernie Williams era la primera guitarra de Tito. Increíble. Sí, que también él es de Vega Alta. Entonces, pues, yo no pensé que cobramos boletos, hicimos escenografía. Pues era cosa de chamaco. ¿Quién iba a pensar que ya después de adulto yo iba a terminar trabajando? Esa fuera tu línea. Con esa banda Fiera La Vega, sí. Y que sí hiciéramos los conciertos que hicimos. Ya yo, parece que eso era lo que venía. Eso era lo que venía. Ya tú tenías una afinidad y además tienes por dentro la fibra de músico. Sí, lo intenté, pero me di cuenta que... Sí, pero la música la tienes por dentro porque trataste de tocar el bajo, tuviste en una banda. Toqué un par de canciones, porque entonces Ricky lo que hacía era que montaba las canciones él y me las enseñaba en el bajo. Okay. Entonces, pues las tocábamos juntos en la casa de él. Oye, así entonces terminas high school y ¿qué haces? ¿Te fuiste a estudiar o qué? Sí, en administración de empresas estudio ventas y mercadeo. ¿Dónde? Mi bachillerato. Empecé en la Universidad de Arecibo, Colegio de Arecibo, el CUTA. El regional. Sí. Entonces estuve ahí los primeros 2 años y los otros 2 estuve en Bayamón.
Me graduó de mi bachillerato en ventas y mercadeo, de administración de empresas, pero estando en la universidad, en medio de la universidad, yo pues cogí una afinidad con el deporte del tenis. Ah, no digas tú. Sí, entonces pues me enfiebré tanto con el tenis que empecé a jugar los 7 días y terminé trabajando en los hoteles Hyatt de Dorado, en el Cerro Mar y Dorado Beach en aquel momento. Empecé a trabajar en lo que se llama de hitting partner. Okay. Era que los turistas que venían, que no tenían que querían un partner, jugar, tú llenabas. yo jugaba con ellos. Entonces, pues, ese era mi trabajo. Con eso yo pagué la universidad. Digo, mis papás me ayudaron, pero después terminé pagándola yo porque generé buen dinero ahí para aquel tiempo. Y conocí mucha gente ahí, ¿verdad? Gente de afuera, gente de aquí, ¿verdad? De agencias de publicidad, del campo del mercadeo. Y por ahí me fui yendo. Pero por un tiempo estuve en el tenis, me fui a Canadá, los veranos me iba a Canadá a dar clases de tenis en unos campamentos que habían y también a aprender el inglés, porque el inglés de high school, de aquí de escuela pública, no es el mejor. Y yo lo sabía, pero entonces aprendí bastante inglés ahí trabajando en el hotel. Entonces los veranos me iba a Canadá a dar clases y por ahí fui enganchando y conocí tanta gente que terminé después produciendo. Mis primeras producciones fueron de deporte, tenis, golf, baloncesto, con una compañía que se llamaba Ten Events, que era uno de los maestros de tenis de los hoteles. Y digo, yo era un muchacho que lo que hacía era ayudar, era chofer de los atletas. Después empecé a hacer más cosas hasta que empecé a vender auspicios con ellos y me fui metiendo más en mi campo. Y por ahí me seguí desarrollando con ellos, ya más a nivel profesional. Y después de eso, uno de mis clientes que era... para aquel tiempo Food and Spirit, lo que era la distribuidora de Bacardí, Medalla, ellos me auspiciaban los eventos y me terminaron ofreciendo trabajo. Yo no había terminado la universidad y ya me había ofrecido trabajo y me fui allá como lo que le llamaban ellos un Promotional Brand Manager de promociones y empecé a trabajar allí ya a los 22 años. Fue el año en que me gradué de bachillerato, ya yo trabajaba en Bacardí. Me pidieron el diploma para poder tener la plaza y le dije, tienes que esperar lo que termine. Y allí fue que aprendiste, y por decirlo así. Ahí entré al trabajo ya más serio y después fui a las agencias de publicidad. Y esa es tremenda escuela, la promoción de licores y todo. Sí. Porque el artista básicamente es eso mismo. Sí. Es montaba muchos lo que le llaman los bar programs, muchas promociones para el tiempo con bandas. Y como eso era lo mío, pues entonces yo dije, vamos a montar promociones con música. Empecé a montar muchos programas con bandas de rock. ¿Y eso es producción? Con Plena, por ejemplo, fui el primero que empecé a ayudar con ese auspicio que teníamos de Bacardí a lo que es Plena Libre, sus primeros shows fueron con nosotros en promociones. Wow. Y por ahí fui entrando en lo que era el negocio, pero combinado con música, con producción, porque montábamos tarimas. Cuando yo tenía 23 años, 24, estábamos haciendo eso. Oye, ¿y cuándo es que tú decides irte por la línea del entertainment y la producción? Trabajé con Bacardí unos años, luego de eso me fui a trabajar a agencias de publicidad, trabajé en De la Cruz y Asociados. ¿Trabajaste en De la Cruz y Asociados? Sí, tremenda escuela. Con René de la Cruz, John Ravis, wow. Salvador Hasbun, era mi jefe en aquel momento. Y yo estaba a cargo de cuentas importantes, manejando relaciones públicas y promociones. No digas. Y entonces, pues, ahí seguí trabajando con lo que eran eventos, ¿verdad? Combinados con el mercadeo. Y estando allí, obviamente siempre muy pendiente a la música, estando allí, pues me llama Ricky Laureano y Tito Augel de Fiera La Vega y me dicen, Ender, ¿sabes? Ellos se habían ido a Nueva York y trajeron música de allá, su primer disco. ¿Ya se habían unido ellos? Ellos se fueron como amigos. Se hicieron amigos. Tito se fue primero a Nueva York y lo llama y le dice, aquí hay mucha cosa pasando. Tengo música, pero necesito un partner que me entienda y que puede tocar guitarra. Y lo convence y se van. Y están varios años allá de roommate, trabajando, lo que dicen sus canciones, esa es la historia de ellos, restaurantes. Y montan su primer disco, que se llama Fiera La Vega. Y ese disco llegan a Puerto Rico, la graban con los Arraiza que los traen, forman el grupo y lanzan el disco como Fiera La Vega. Me llaman y me dicen, acabamos de lanzar este disco
y no sabemos cómo movernos a nivel de negocio, de mercadeo, y la única persona de confianza que entendemos que nos puede ayudar eres tú. Y me proponen eso, ahí sale la idea de hacer un acústico, un concierto acústico, que lo hacemos en Bellas Artes de Guaynabo. Me acuerdo que yo le digo, pero mira, lo que pasa es que yo no me puedo ir a hacer lo que hacíamos en high school porque ya yo me casé, ya yo soy una persona seria, ya yo tengo trabajo de verdad. Porque, ¿verdad? Para aquel tiempo, pues, trabajo de verdad era un sueldo. Yo no me puedo ir a hacer esa cosa con ustedes. Y yo dejar todo eso. Tengo responsabilidades, le decía yo. Y me acuerdo que Tito Ángel me dijo, Ender, si tú lo hiciste de high school, lo podemos hacer de ahora. Yo lo evalué y ahí fue que renuncié a la agencia de publicidad y ahí empiezo a manejarlos a ellos y a producir ese primer concierto. Es un gran riesgo que te tomaste. Sí, cuando se lo dije a mi esposa que ese día que iba a hacer eso, yo me acuerdo que ella casi empieza a llorar. Me dice, pero tú eres loco. Y yo, bueno, esto es lo que yo creo que va a... Pero el wannabe estaba pegado ya. En la radio ya estaba sonando Salimos de Aquí. Salimos de aquí. Y entonces ahí empezamos a trabajar y ahí inmediatamente empieza a sonar el wannabe de Fiera La Vega. Empezamos a producir el acústico. Si ya tú veías por dónde venía la cosa. Ya, y entonces el acústico pues lo grabamos para disco, porque rápido pensamos en grande, gracias a Dios, para disco, cassette para aquel tiempo, disco, cassette, y hicimos el concierto, fue por televisión, luego lo tiramos en disco y fue un éxito. Y ya, rotundo. Ya de ahí pues sabía que era lo que iba a estar haciendo, que era manejo de artistas y producción de espectáculos, y ahí pues montamos la oficina, surge así un Group y empezamos a trabajar con Fiera La Vega. Ahí empieza la cosa formal. ¿Tienes algún reparo de haber dejado la industria de las promociones y de la publicidad? Para nada. ¿Nunca has pensado que hubiese pasado si me hubiese quedado pues fíjate, en esa línea? Me encantaba y me sigue gustando, yo lo combino, esa fue mi escuela. O sea, gracias a ese aprendizaje es que yo pude llevar este producto, porque allá pues bregaba con otros productos. Aquí pues el producto era una banda, eran artistas, no es lo mismo. Tú sabes que manejar artistas, yo siempre he dicho que es un 20% o un 15% de negocio y un 80% de psicología. Es bregar con seres humanos. Pero el ámbito de la agencia de publicidad es un ámbito, entre comillas, un poco más estable que el del espectáculo. Bueno, sí lo es. O sea que, como quiera, te fuiste por donde te gustaba, no importaba el riesgo que eso yo conlleva. lo sabía. En ese momento ya yo me había casado, me casé joven, no tenía hijos todavía, sentía que era el momento de intentarlo. Yo dije, a la industria yo puedo regresar cuando quiera. Ya yo había hecho un camino por ahí. Pero yo estudié administración y yo siempre le decía a los muchachos, mira, yo estudié administración y la cuestión es administrarse. Si nos fue bien un año, pues preparémonos para lo que viene después. Hay mucha gente que no se administra y ahí es que cogen los golpes. Yo creo que por eso es que puedo decir que yo creo que ya voy cerca de los 24, 25 años haciendo esto ininterrumpidamente. ¿Qué tú dirías que fue la clave del éxito de Fiera La Vega? La combinación de Tito Ángel y Ricky Laureano. Y ellos eran Batman y Robin. La música era más inclinada para Ricky y la letra era de Tito, se combinaban ese primer disco y la temática ayudó, que era temática fue increíble. De protesta, es que también fue timing. De independencia. En el momento que ellos sacaron esa música, estaban pasando cosas interesantes en el país y la gente se identificó. Y ellos no tenían color político. Después al final mucha gente le quería poner política a ellos, pero ellos eran unos artistas que querían decir unas cosas. Pero cuando se empezó a combinar un poquito la cosa con la política, pues se nos hizo más difícil el camino. Cuéntame de eso, ¿cómo discriminaban en ese sentido? Ellos eran el artista más importante o de los más importantes en esos años en Puerto Rico. A nivel general, de cualquier género, ellos estaban en los top 3, top 5 del país. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. A nivel de música de rock o juvenil, eran los número 1. Así en los conciertos se quedaba gente fuera, en el Coliseo Roberto Clemente se quedaban fuera. Bueno, al día de hoy todavía hay gente que se queda fuera. Vendíamos soldados, ellos hicieron ahora su 25 aniversario y les fue excelente. La música de ellos conectó con todo el mundo, no importa el partido, preferencias políticas,
PNP, Pipiolo, lo que sea, todo el mundo, ese wannabe lo tocaba y le encantaba. Pero cuando... Hay muchos que lo querían estereotipar como la segunda, como el sucesor de Roy Brown, Sí, ¿verdad? sí. Pero ellos eran musicalmente, ellos eran otra cosa diferente. Sí, a Roy Brown lo invitamos ahí cuando lo conocimos personalmente por primera vez, en el primer concierto acústico, cuando lo invitamos a cantar Boricua en la Luna, porque pasó un fenómeno que es que ellos hacen el cover de Boricua en la Luna, pero con su estilo, con su arreglo. Y pues pegó increíblemente. Boricua en la Luna nunca había sonado en la radio en Puerto Rico. Nunca. Nunca. Wow. Y por primera vez estuvo en el top 5 de Kaku 105, que sabe que todo el mundo quería entrar a ese top 10, a ese top 20. Estaba número 5, no me acuerdo si llegó hasta número 1, no me acuerdo ahora mismo, en la emisora principal en aquel momento, ¿verdad? Y pienso que hasta hoy día es una de las principales emisoras que es lo que la gente quiere llegar, los artistas. Ellos estaban ahí de manera orgánica, con una canción puertorriqueña que no era de ellos. Y ahí lo invitamos al concierto de Roy Brown y la cantó a dúo con Basada en un poema de Antonio ellos. Corregel. De Antonio Corregel. Al que le puso acompañamiento de guitarra a Roy Brown Fue Roy originalmente. Brown. Y era bien increíble ver cómo la juventud en ese momento decía: queremos escuchar la canción de Fiel a la Vega, el Boricua en la Luna. Y él siempre tenía que explicar: esta canción es de Juan Antonio Corregel, musicalizada por No Roy era Brown. Canción, es un poema de Antonio Corregel. Es un poema musicalizado por un Roy Brown. Nosotros le pusimos nuestro sonido y sonó en la emisora a dúo con Roy Brown. Probablemente de las primeras veces que Roy Brown también sonó en emisoras comerciales. Sí. O sea, ellos tienen una historia increíble. ¿Qué aprendiste de ese primer artista? Porque tú sabes que hay muchas cosas en esta industria. Hay manejadores de un montón de artistas, pero la escuela viene después que tú tienes un artista pegado. Sí. ¿Qué aprendiste de tener un artista pegado? Porque tú sabes que hay mucha hipocresía por ahí. Y cuando el artista deja de estar pegado, de momento tú desapareciste del mapa y dices, ¿pero qué pasó? Todos los amigos que yo tenía, todo el mundo que me estaba llamando, ahora yo llamo y nadie me coge la llamada. ¿Qué aprendiste de la escuela de tener un artista pegado? Mucho de lo que acabas de decir. Aprendí que en el negocio uno tiene que trabajar por el bien de la industria. Uno no puede pensar en el momento que tienes un artista pegado. Y el mismo artista, si está pegado, no puede pensar que esto va a durar toda la vida. Tiene que saber que es un momento, es como cualquier otro negocio. A lo mejor montas un restaurante y los primeros 2 años el restaurante había fila para entrar, igual que las discotecas, que antes te acuerdas que la fila para entrar y había que pagar hasta una tarjeta de club, un club membership para entrar a la discoteca, pues. Pero eso siempre va a tener así. Pues aprendí que había que trabajar para la industria, por la música, para que próximos proyectos se beneficiaran de ese camino que iba, tanto el artista y yo como persona de negocio, iba abriendo. Colaboramos con artistas nuevos, ellos estaban siempre abiertos a eso. Mezclamos géneros, me acuerdo que en unos premios Tu Música, que yo también era coproductor de ellos, hicimos una música con un grupo que yo filmé en aquel momento, que era de hip hop puertorriqueño, con Fiel a la Vega, con ellos dos, y fue como una mezcla de rock y hip hop. Ellos se abrían a eso y aprendimos que había que buscar otros caminos para que esto siguiera evolucionando. Con el éxito vienen también las disputas internamente. Fiel a la Vega, ¿siempre se ha llevado bien o allí de momento hubo roce? Como toda banda de rock. Siempre había, pero ellos lo llevaban a consenso. Tito Augel, pues, ¿verdad? Como líder de la banda, siempre le gustaba fumar la pipa de la paz. Fíjate, eso es importante. Sí, porque si el líder siempre está con la pipa de la paz, pues no hay problema, ¿verdad? Sí, Ahora, si el líder es más polémico o el más beligerante. Él siempre, tengo que decirlo, él le gustaba. Pero a la misma vez también era el más picoso con la cuestión social. Entonces, pues, tuvimos nuestros desacuerdos cuando, por ejemplo, nuestro primer concierto con una disquería multinacional que logramos filmar, que era EMI Latin. Hicimos un concierto en el Coliseo de Bayamón de ese disco.
y sube Tito Kayak con una camisa que decía Vieque o muerte con un machete. Y sube con otra camisa arriba a donde Tito. Sin el permiso de ustedes, para que él se la ponga. Y Tito se la puso. Ok. Y entonces, pues, claro, un momento emocionante, el público... Pero trae secuela. Ese tipo de cosas nos pasó la factura. Sí. Y pues ahí venían las cosas, pero en términos generales fue una experiencia brutal. Fue el proyecto que me abrió a mí a establecer mi compañía, ¿verdad? Porque uno empieza con un proyecto. El hecho de que Tito fuera el que cantara esos éxitos más grandes, ¿no cambió la dinámica interna dentro del grupo? Fíjate, honestamente no. Porque yo sé que no solo cantaba él en las canciones, cantaba también Ricky. Sí, Ricky era su segunda voz, ya en segundo y tercer. Bueno, en los discos en vivo, Ricky pegó hasta radialmente el medley del Gran Combo. Ajá. Y los medleys que él hacía de Rubén Blades, homenaje a Rubén Blades, porque él era como el salsero, la voz de él se iba más por ese lado. Y ahí esos discos, pues ahí empieza a sobresalir Ricky como cantante. Más era coautor de alguna de las canciones que se veían, muchas sí, de ellas que ellos siempre eran socios. Eran como un Lennon McCartney. Sí, ellos eran, ¿verdad? Ellos se entendían, musical, letra. Quizás uno escribía más letra, otro más música o viceversa, pero ellos eran partners, o sea, ellos son coautores de la mayoría de esa música. Y siempre se mantuvo eso, pero sí la parte política en un momento dado pues salpicó cuando pues Tito, cuando la banda toca, por ejemplo, nunca voy a olvidarlo, cuando tocó en la protesta de la Telefónica en la avenida Roosevelt, allí en el 1500 de la avenida Roosevelt, que ahí hubo gente hasta sangrienta porque hubo peleas y todo, sí. Pues ellos eran el acto principal apoyando eso. Yo entendía lo que ellos querían, pero yo decía, yo estoy aquí para manejar el negocio de esta banda y como asesor, y pues tengo que decirle que es un error, no podemos estar ahí. Y aún así, pues, ellos son los dueños de su negocio, al final pues lo hacían. Si tú tienes que bregar con lo que viene después, con las consecuencias. Sí, ya después yo lo que me encargaba era de recibir todas las cancelaciones de contrato. ¿Qué tú hacías cuando había un choque de corrientes de esa naturaleza? Porque tú estás mirando esto, como tú dijiste anteriormente, como el negocio, y ellos probablemente están mirando esto como un ideal y que ellos quieren dejar claro cómo piensan en cuanto a algunos temas políticos, socioeconómicos. Yo tenía un conclave. El conclave era la reunión de Tito, Ricky y yo. Okay. O sea, ya cuando la cosa se ponía más de esto, porque al final, aunque ellos eran una banda que eran, ¿verdad? Tenían participación todos en opinar, pero ya las cosas más delicadas, ya difíciles. Sí, porque esos son los que crearon el grupo. Fundadores y creadores y dueños de la música. Al final del día, la última palabra la iban a tener ellos. Y pues ya ahí, ahí era cuando yo les decía, ¿qué van a hacer mañana? Los voy a invitar a almorzar, nos íbamos a almorzar a algún sitio. Siempre pues con 2 o 3 cervezas ellos siempre se ponían más relajados. Y ahí era que hablábamos los asuntos y se tomaban decisiones. En un momento dado yo les comenté, y yo, Tito, tienes que decidir si vas a ser artista o activista, porque eso no mezcla, eso no va a mezclar. Los artistas que se han ido por ese lado, pues sí, quizás han tenido carrera, pero no la que hubiesen tenido. A la larga pagan el precio. Sí, entonces entonces él retomaba de nuevo y contra es verdad, él asumía responsabilidad muchas veces porque él lo podía hacer, pero él ama tanto su forma de pensar que él le da prioridad a eso, lo cual se lo respeto grandemente y al día de hoy sigue siendo un artista increíblemente importante, grande, sigue viviendo la música muy bien, pero es difícil un artista de música social subsistir en el negocio de la música, porque al final termina siendo un negocio. ¿Hasta qué punto tú entiendes que ese derrotero o esa directriz que ellos se trazaron afectó la posibilidad de alcanzar un éxito más grande? Yo tengo que opinar, ¿verdad? Genuinamente pienso que tuvo que ver. Yo siempre pensé
que Fiera La Vega, y lo hablamos, y yo lo decía en todos los foros en aquel momento, Fiera La Vega va a ser el próximo Maná de Latinoamérica. Esa era la idea de Capitol Emmy cuando lo firmaron. Los querían internacionalizar porque ya ellos localmente eran gigantescos. No daba más. No ya, daba. Ya Puerto Rico se quedó pequeño para ellos. Ellos era increíble. O sea, nosotros hicimos una vez una gira por los Pops, porque idea de Tito y de Ricky, dijeron, ahora estamos haciendo solo conciertos grandes. Queremos volver a de donde nos hicimos, los Pops, sitios que cabían 500 personas. Y en aquel momento había muchos en Puerto Rico. Hicimos una gira de 25 Pops en un mes y se cerraban las calles, la policía tenía que ir, era una cosa increíble. Sí, ellos tenían ya que salir del país y ellos querían salir, pero yo digo que no hay un compositor de rock, y si lo queremos dejar en el rock o lo queremos abrir, la nueva trova, o no hay un compositor de esas décadas más habilidoso y con mejor lápiz que Tito Auger. Sí, él es un gran él es un poeta que le pone música a sus poesías. En otros países que se identifican con esa música, con esas letras, porque tienen la misma vivencia. Lo que él escribe de Puerto Rico lo vive toda Latinoamérica. Había una cosa que decían todos los disqueros en esa época: si tú te quieres pegar en Latinoamérica, tú tienes que pegarte primero en Puerto Rico. No importa dónde, era en Nueva York. El trampolín del éxito le llamaban. You make it there, you're gonna make it anywhere. Sí. Imagínate, ellos aquí la reventaron. ¿Cómo tú más o menos pues dices, mira, hasta aquí llegué yo, no lo puedo llevar más lejos, y te dedicaste a otra cosa? ¿Terminaron en Buena Lid? Yo sé que sí. Sí, terminamos en Buena Lid, son mis hermanos. O sea, Tito y Ricky son mis hermanos. Nosotros juntos hicimos historia y eso está ahí. Hicimos el primer y hasta el día de hoy único concierto de una banda de rock puertorriqueña que hizo un concierto acústico grabado para DVD, para disco, para todos los formatos, y que vendió muchísimo, que independiente, sin dinero. Eso fue a pulmón nosotros, nos distribuía Casa de los Teis, nuestros amigos Aníbal y Jorge Jovel, de manera independiente, criolla, en una marquesina, fuimos nosotros. Y el primer y único grupo al día de hoy de rock que ha hecho un concierto con una orquesta sinfónica. Así es. Hicimos el Fiera La Vega, el sinfónico, que eso también queda para la historia. O sea, ese grupo es lo mejor que ha pasado en ese género en el país. Y tú ahorita diste en el clavo, que yo lo iba a mencionar ahorita y se me pasó. Y es el sonido de Fiera La Vega, porque era una banda de rock, pero con un sonido como de garage band. Inigualable, que sonaba como que se metieron en el garaje de tu casa, ahí estaban tocando, pero tocaban bien y tocaban sólido, pero había esa libertad musical. Tú ponías tres barras, así, eso es Fiera La Vega. No había nada. Es un trademark. Sí, no había nada overproduced como es hoy día. No. Los cantantes eran excelentes, las voces eran excelentes, los performances, o sea, las ejecuciones instrumentales extraordinarias. Es un grupo sin lugar a dudas para la historia. Luego de eso, entonces llega otra etapa, ¿verdad? Llega la etapa de la televisión con Ender Vega. Ahí empezamos a hacer televisión, estando con el grupo, ¿verdad? Fuimos desarrollando otras vías, se da la oportunidad de producir televisión. Ya estábamos produciendo televisión de conciertos especiales, se transmitían por Tele 11 en aquel momento. Empezamos a producir el programa Anda Pa'l Cará. Pero ¿cómo surge Anda Pa'l Cará? Anda Pa'l Cará surge de esta ecuación. Nosotros hicimos en un momento dado un concierto en el Roberto Clemente que se llamó Un Junte para la Historia. Me acuerdo. Y fue la unión de 3 bandas de música de protesta, o si le queremos llamar música nueva trova, sí, rock, social, de la mejor banda de la década de los 70, la de los 80 y la de los 90. Sí, sí. Pues, ¿cuáles eran esas bandas? Moliendo Vidrio, Haciendo Punto en Otro Son, y Fiera La Vega de los 90. Lo hicimos en el que Coliseo. No hace mucho volvieron y lo repitieron. Lo produje en diciembre del 18. ¿Eso fuiste tú? Sí, es mío, sí. Tremendo. Sí, porque el nombre y eso, pues, es mío. Hicimos ese concierto, fue increíble, fue majestuoso, fue casa llena en el Clemente, no había choliseo.
Hago la, ¿verdad?, la aclaración por si alguien más joven que está viendo nos dice, ¿y por qué no los hicieron en el Choli? Pues no existía el Choli. Entonces, pues se hizo ese concierto, se grabó para DVD y para disco. Y fue el primer DVD que salió a la venta de un concierto en vivo en Puerto Rico. De la historia, de todos los DVD que se han hecho, el primero en Puerto Rico de la historia fue ese. El Junte para la Historia. Fue increíble. Y de ahí sale la relación con Silverio Pérez por Haciendo Punto. Y en esa, me acuerdo que estuvimos en la conferencia de prensa y uno de los auspiciadores en aquel momento, señor Ángel Torres, era el presidente de Bacardí, y viene y en esa conferencia de prensa dice, oye, Ender, ¿y tú que estás haciendo estas cosas aquí con Silverio? ¿Por qué a ustedes no se les ocurre? Le dice a Silverio, ¿por qué no vuelven y hacen los rayos gamma? Y él le dice, pues tiene que venir alguien como Ender que convenza a todas las partes como nos convenció a todos nosotros de estar aquí, con Sunshine, con aquel, grupos que no estaban tocando. Y de ahí surgió la idea, hicimos los rayos gamma, un montón después de 14 años en de Bellas Artes. Después de 14 años de ellos no haber estado juntos, hicimos 16 funciones. Eso fue un éxito rotundo. Increíble. Sí. Sigue la relación fortaleciéndose con Silverio. Entonces luego le presentamos, Soraya y yo le presentamos la idea a Silverio de hacer un late night show. Yo era fanático de David Letterman, le presentó la idea a Tele 11 le gusta. Y se la presentamos a Silverio, nos tomó un tiempito convencerlo, sacarlo de un medio retiro porque él no estaba en la televisión. Y ahí surge Anda Pa'l Cará, y ahí es que empezamos en la televisión full time. Y eso fue otro palo. ¿Cuántos años tuvo Anda Pa'l Cará en la televisión? En total creo que estuvo 12 años. Yo estuve los primeros 9, 8, más o menos. Pues ya después yo pues le vendo la parte televisiva a Soraya y yo me quedo con la parte de producción, y ahí pues ella y yo ya no éramos socios, o ella siguió los últimos años con Anda Pa'l Cará, igual que con Objetivo Fama. Objetivo Fama, tú fuiste uno de los precursores. Fuimos los creadores, Soraya y yo, probablemente y uno de los programas más grandes en la historia de la televisión puertorriqueña, si no el más grande. Pienso que al día de hoy sí, yo creo que y el primero en producirse de aquí en vivo para la nación americana, coast to coast, como decían. Con presupuesto de Estados Unidos. Con presupuesto de Estados Unidos. Son 2, 3 millones de pesos que había, o 4 millones de pesos de presupuesto. Yo creo que lo que más pegó ese programa fue uno de los jueces. ¡Ah! El que decía soberbio. Soberbio. Yo iba a hacerme rico si vendía t-shirts de soberbio, pasa que no lo hicimos. Bueno, el canal me cogió de punta de lanza en un momento determinado, y porque la programación de Tele 11 está soberbia. A mí me ayudó muchísimo porque yo no había tenido tanta experiencia en la televisión. Posteriormente produje cosas en televisión. Creo que fue como tu primera experiencia de algo prime time ahí, fijo tuyo. Había tenido muchas, sí, es la primera experiencia que yo tuve. Yo había tenido un programa de radio hacía muchos años en Noti1 que se llamaba Consulta Jurídica, pero en televisión como tal nunca había estado participando constantemente. Sí había tenido participaciones y entrevistas de muchas cosas como artista y como abogado también, pero nunca una cosa así tan continua y con la popularidad que tenía, porque eso es otra cosa. Me acuerdo cuando tú hablabas, el público gritaba. Sí, la popularidad era una cosa increíble. Y de hecho, ese programa aquí creo que tiene el récord de mayor audiencia de un programa televisivo continuo. Y creo que tuvo el 98% del share, la quinta función de Juan. Algo así. Esa es una de las funciones. La quinta, perdóname, la quinta edición. La quinta edición que tuvo a Juan en la final. Que fue la que ganó Juan Vélez. Sí, que ganó Juan Vélez. 98% del share. Solamente eso ha sido mejorado por cuando Mónica Puig se ganó la medalla de oro. La medalla de oro. Es el único programa en audiencia que ha mejorado eso, pero eso es un evento de un solo día. Un programa de televisión, yo dudo mucho que hoy día duró 6 años surja uno que bata ese récord. Pero en Objetivo Fama, ahí eso fue una gran escuela también. No, eso fue... ¿Qué aprendiste ahí? Eso fue ya el doctorado de aprendizaje, ¿no? Porque ya ahí nos unimos a una cadena
como Univisión, ¿verdad? La número 1 hispana del mundo. Esas eran las grandes ligas de televisión. Eran las grandes ligas de televisión y tuvimos ese privilegio de que ellos nos acogieran a nosotros nuestro proyecto y se metieran a coproducirlo con nosotros, porque era una coproducción al final del día. Y eso tocaba a todos los puntos de Estados Unidos. Pues yo me acuerdo, yo me montaba en el avión y la gente me reconocía en Nueva York, en Texas, en Miami, en Bakersfield, por allá abajo en Los Ángeles. Hacer el casting por Estados Unidos, que nos íbamos 2 meses. Eso era ciudad tras ciudad haciendo casting, ver tanta gente. Yo decía, pero ¿cómo es posible que alguien por acá en San Antonio, que unos mexicanos, gente que canta español, que había muchos mexicanos, querían ser parte de Objetivo Fama? Y yo, esto es un showcito que empezamos a hacer en el Teatro del Parque, ahí en Santurce el primer año. Pero la magia de la televisión... Y ese show tenía 2 íconos aztecas. Tenía a Yuri. Y tenía a Fernando Allende. Fernando Allende en un momento dado, ¿verdad? En la parte... como ya a mitad como de la tercera edición en adelante, fue que él estuvo. Tuvimos a Luis Enrique también. Luis Enrique fue de los que empezó. De los primeros. Y yo creo que del segundo en adelante fue que nos mudamos Bellas Artes Caguas estuvo un tiempo y después pasó a Guaynabo. A Guaynabo, sí. Que ahí sí que verdaderamente se disfrutó mucho el show y la producción era... entonces pues teníamos la parte televisiva, pero entonces después también manejamos los artistas que salían de ahí, pasaban bajo contrato con el manejo de nuestra oficina y de ahí sacamos algunos artistas y disqueros. De ahí salió Héctor. Y salió Cani. Cani, que bueno, es la que más lejos ha llegado de Objetivo Fama. Cani, ganadora de Grammy y sigue siendo una... Y ella fue de la primera misma edición. Ella fue de la primera edición y Cani cantó en 2 galas de esa edición. Sí, porque tuvo el accidente. En la primera y en la última. Ella no compitió por el accidente. Tú. Ella cantó en la primera edición, porque en la primera edición se presentaban, cantaban, los mandábamos a la casa y al otro día es que ellos entraban a vivir a la casa de Objetivo Fama y no podían salir más. Ese día el que iban se despedían de sus familiares y hacían sus fiestas internas de que, wow, gané la entrada, entraban al show. Esa noche ella canta y de camino a su casa es que tiene el accidente. Ella pasa los próximos meses en el hospital luchando con su condición, ¿verdad?, del accidente. Y ya cuando se acaba ya para la última gala de despedida, que ella ya estaba bien recuperada, la traímos y ella cantó en la gala de despedida. Ella cantó en la primera y en la última. No compitió y mira lo lejos que ha llegado. Qué gran programa de televisión y la audiencia como los conciertos que lo hacíamos en el Coliseo Roberto Clemente. Eso fue otra producción. Lleno. Totalmente. Era una cosa... mucha gente lo comparaba con los tiempos de Menudo. En términos de jugar a todo ese talento, fue un poco difícil porque eran buenísimos los muchachos. Sí. Y había que uno hacer a veces determinaciones de lo que uno iba a hacer con ellos por minucia, a veces porque mira, desafinaste en porque había que decir algo. Había que decidir de todos esos grandes talentos quién era el que iba a ganar. Pero al final del día no decidían ustedes. No. Lo decidía el público. No. El público era que los quitaba y los ponía. Sí, porque eran los amenazados. Claro. Fue bien interesante cómo se daba. Muchas veces la gente decía, pero es injusto que se haya eliminado fulano o fulana porque cantaba más que este o que el otro. Lo que pasa es que volvemos, aquí entraba lo que es el negocio de la música. Nos guste o no, el que decide es el público. Y a lo mejor no es el más que canta, pero es el que más afinidad tenía, el que más querían por su historia, por lo que fuera. Y ahí era la cosa, como el caso de un Marlon que cantaba muchísimo, canta. Wow. Hace 2 días lo saludé. Yo creo que ese es el mejor cantante que ha pasado por un programa de esos. Pero entonces la historia de él de venir de Cuba, la famosa historia de que él contaba que cuando le regalaban un chicle lo masticaba por 5 días y lo guardaba en el freezer en agua con azúcar para volverlo a usar al otro día. Esas historias, la gente lloraba, se creó, era una novela musical, entretenida. Tenía tantas cosas que podríamos hacer 3 programas hablando de Objetivo Fama. Todavía al día de hoy hay un formato de estos programas de competencias de canto. En Puerto Rico en estos momentos no existe ninguno. ¿A qué se debe? ¿A qué tú crees que se debe eso? Yo pienso que ya con el internet son tan costosos. Yo creo que es son tan costosos
que quizás ya no sea costo efectivo. Para un mercado tan pequeño. Bueno, obligatoriamente tendría que ir a Estados Unidos. Puerto Rico no lo aguantaría. Tendría que ser yendo a la cadena. Pero no va a tener el mismo arraigo que antes porque ahora el público se divide en las plataformas digitales. Habría que hacerlo. Bueno, ahora la televisión también se transmite simultáneamente, a veces hasta por Facebook Live, porque hay que agarrarle a esa gente. En mis últimas producciones de televisión, nosotros transmitíamos mis programas por Facebook Live hace 3, 4 años atrás, porque había un público ahí que si no lo hacíamos por ahí no nos iba a ver. Hoy día todavía está La Voz, y La Voz Sí. tiene bastante arraigo con el público, pero es como tú dices, los presupuestos son muy grandes para traerlo Sí. a Puerto Rico, y tendría que ser una cosa que se diera a nivel internacional para poder verdaderamente sacarle provecho. Tendría que ser una como La Voz, Sí. hecha aquí. Hecha aquí. Eso sí. Y los talentos que hay que tienen que participar en eso hoy día, con ese formato, cuestan dinero. Pues para tener un Wisin, para tener un Fonsi, Sí. un Ricardo Montaner que está en otro por allá. Para aquel tiempo esos artistas que nos visitaban no nos costaba. Eso es así. Ellos participaban en el programa por autopromocionarse. Por promoción, por ser parte del programa que estaba más pegado, promoviendo los futuros nuevos cantantes. Había muchas cosas que le llamaba la atención a ellos venir por promocionarse, pero también por apoyar a estos chicos. Pero hoy en día, para tener un artista de esos a un programa de televisión, no es que ellos cobren, porque ellos no van a cobrar, pero cuesta porque te piden una producción, me tienes que poner tantas luces, me tienes que volar de donde yo estoy, y cuando sumas a veces traer a ese artista para que cante 1 o 2 canciones en un programa de televisión te puede costar 30, 40 mil, 50 mil dólares. Fácil. Y él no está cobrando. Eso es para pagar su producción, porque ellos no van a ir ahí a un micrófono. Y el jet nada más. Porque hay que traerlo en jet. El que viene en jet, pues ese sumarle eso. Sí. Como observamos, desde el punto musical artístico, Ender ha esculpido 2 de las más insignes esculturas musicales de Puerto Rico. Impresiona también que Ender nunca tomó estas chiringas volando, las esculpió él solito. Así que estamos bregando con un talento especial. Se requiere ese talento para hacer esto una vez, pero para hacerlo 2 veces, más aún. En el próximo episodio veremos cómo Ender transfiere su talento a la producción de teatro local, logrando éxitos a nivel internacional hasta ese momento no alcanzados. Los veo en el próximo episodio de Sueiro Directo.